Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando González. Es un honor el que nos acompañe en nuestro webinar. Permítame presentarles a Katia de Desarrolla Pro, en donde justamente vamos a comenzar nuestro evento. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días con todos. Gracias, Fernando, por la presentación. Y bueno, quiero empezar agradeciendo profundamente su tiempo y su interés. Hoy nos acompañan líderes y profesionales de talento humano desde Ecuador, Perú y otros países de la región. Y eso nos confirma algo muy importante. Las decisiones de talento ya no son un reto local, son un reto estratégico regional. Este webinar es un esfuerzo en conjunto entre Pixum by PSW Global y Desarrolla Pro, dos aliados estratégicos comprometidos con ayudar a los líderes de recursos humanos a tomar decisiones más precisas, más defendibles y con mayor impacto en el negocio. Hoy no venimos a hablar de tendencias superficiales, venimos a hablar de decisiones reales, porque en 2026 el reto no será contratar más, será contratar mejor, retener mejor y justificar mejor cada decisión ante la dirección general. Mi nombre, como ya lo dijo Fernando, es Katia Mann, soy partner estratégica en Desarrolla Pro y hoy tengo el honor de acompañarles como moderadora en esta conversación. Así que gracias por estar aquí y vamos a comenzar. Hoy no vamos a hablar de tendencias como listados, vamos a hablar de decisiones. Porque el verdadero reto en recursos humanos no es atraer talento, es decidir bien antes de que el error se convierta en rotación. Este webinar no busca presentar una herramienta, busca abrir criterios sobre algo que casi siempre se activa tarde, la movilidad y las señales de potencial. Para abrir esta conversación nos acompaña Lorena Guevara, quien ha trabajado en desarrollo humano y capital humano desde una mirada profundamente sistémica. Hoy nos ayudará a entender por qué la movilidad interna falla cuando se gestiona como evento y no como un sistema vivo. Lorena, ¿por qué la movilidad interna casi siempre se activa cuando ya es tarde? ¿Qué está fallando realmente en cómo estamos leyendo el talento dentro de las organizaciones? Te cedo la palabra. Gracias, Katia. Y es una excelente pregunta. Es una pregunta que nosotros mismos nos comenzamos a hacer cuando las necesidades de nuestros clientes nos llevaron la mirada hacia ese punto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Va a ser un webinar que van a sentir ligerito y como lo dijo Katia en un par de ocasiones, no venimos a hablar de tendencias superficiales, queremos entrar a las entrañas de este proceso que es la sucesión y la movilidad y queremos presentarles un poquito por encimita en este momento la alternativa que desde PSW estamos proponiendo justamente para un tema tan sensible e importante como es la movilidad y la promoción organizacional. Perfecto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué la sucesión casi nunca se activa a tiempo? Y te digo, lo observamos con nuestros clientes. Estábamos muy pendientes de temas como la inteligencia artificial, como la analítica de datos, cuando seguían llegando estas solicitudes por parte de clientes de perfecto, aplica todo esto, apoyarme en temas de sucesión y movilidad. Porque ¿qué observamos? Y lo empezamos a analizar conforme fuimos platicando con más clientes y lo sabemos. Actualmente estamos conviviendo múltiples generaciones laborales en el mundo de trabajo. Y algunas de estas personas de la generación tal vez X, no, pero de generaciones superiores, están ya optando por la jubilación, están dejando puestos importantes disponibles, muchas veces puestos estratégicos, muchas veces puestos tan importantes como los estratégicos como son los mandos medios, y las organizaciones se ven en la necesidad justamente de identificar cuál es el talento que va a poder ocupar estas posiciones. El problema, como lo mencionabas, es que muchas veces se activa tarde y lo que hemos observado es que se trabaja como un proceso anual, rígido, tardío, político, en el que sí una vez al año de repente aplicamos algunas evaluaciones, nos vamos sobre ciertas personas y empezamos a identificar algunas competencias, pero nos estamos viendo lentos, o al menos esa es parte de nuestro diagnóstico en PSW. Estamos llevando a cabo estos procesos con demasiado tiempo entre ellos y no nos permite responder ágilmente cuando hay una vacante, porque muchas de estas vacantes no se liberan con anticipación, no nos avisan por alguna u otra razón, de repente ocurren y tenemos que estar listos para responder al momento. Y como lo decías, mi enfoque suele ser sistémico y lo que estamos optando en los procesos de consultoría actualmente en PSW es ver a la organización como un ente vivo, ya no como una estructura rígida que requiere de procesos largos, tardíos, políticos, que es lenta para moverse, sino como un organismo vivo.
Entonces, cuando lo vemos como un organismo vivo y comprendemos la importancia del movimiento y la flexibilidad y la agilidad en los seres humanos, por ejemplo, que somos un organismo vivo, entendemos cuáles son las características que deben tener nuestros procesos, entre ellos los de capital humano a partir de ahora. Debemos ser capaces de constantemente estar identificando potencial, estar identificando talento, monitorearlo junto con las áreas operativas y desarrollarlos en el sentido que la organización nos puede requerir. Y tenemos que hacer esto rápido y constantemente. No podemos darnos el lujo de que sean procesos anuales, a veces ni siquiera semestrales. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta en este sentido para detectar talento de manera oportuna? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo en nuestros servicios justamente para movilidad, para promoción dentro de Pixum? Vamos a proponer el servicio Talent Mobility Radar, un radar de movilidad de talento, que la convierta no en un proceso anual, sino en una capacidad organizacional. Es decir, un músculo que nosotros trabajemos, fortalezcamos y que todo el tiempo tengamos la capacidad de utilizar. Constantemente estar identificando el nuevo talento, monitorearlo y crecerlo. Esto nos permite detectar afinidad y potencial antes de que sea obvio. Un poquito en la siguiente diapositiva les voy a platicar de nuestra herramienta SPEED, pero es precisamente esta herramienta la que utilizamos para detectar este potencial. Sabemos, porque tal vez hemos tenido experiencia con algunas otras plataformas que nos permiten evaluar a través de psicometría o que nos permiten evaluar competencias, que muchas veces el tiempo que tenemos que dedicar a que se apliquen estas baterías psicométricas o estas evaluaciones es de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas tal vez, y ya cuando las personas están dentro de la organización, sacarlas de la operación 2 horas, en algunos casos es complicado, en algunos casos suena imposible, sobre todo cuando las personas moviéndose de su área descuidan un proceso que por minuto, que por segundo es importante. Entonces ya no podemos estar dedicando tanto tiempo a la evaluación de competencias. Lo que proponemos a través de SPEED, que es una prueba rápida de competencias, que entre 15 o 35 minutos, depende de la cantidad de competencias que queramos evaluar, nos permite tener una medición general de las competencias del colaborador, un rendimiento por competencia, es decir, qué tanto la competencia cubre la necesidad del puesto que tiene actualmente y muchos otros insights más de los que vamos a platicar ahorita. Justamente esta prueba rápida nos permite en minutos tener una lectura del potencial. Ya no tenemos que hacer este evento magnífico, grande, una vez al año, en donde le avisamos a todos que tendrán que dedicar 2 horas a contestar. Podemos hacerlo en cuestión de minutos. Y quiero que pensemos en las posibilidades logísticas que esto nos da desde capital humano, que sabemos que todo el tiempo traemos el tiempo encima. Entonces lo veo como justamente un detector de metales en la playa. SPEED nos permite, cuando todavía está toda la arena del proceso y de la operación en la superficie, detectar esos pequeños anillitos de oro, esas pequeñas monedas de oro que son el talento de los colaboradores de una manera rápida, para a partir de aquí sacudirles un poquito la arena y desarrollarlos. Vemos entonces la movilidad como un sistema continuo, algo que pasa todo el tiempo por parte de capital humano, pero también por parte de las áreas, no como un ritual lento y pesado. ¿Qué buscamos entonces? Que RH y los líderes operativos se involucren en esta calibración del talento una vez que lo identificamos y que tenemos evidencia real de que está ahí, de que está presente en nuestros colaboradores. ¿Cómo es esta propuesta de Talent Mobility Radar que nosotros estamos planteando con SPEED? Lo vemos en 3 grandes movimientos y un poquito más adelante vamos a definirlo más. Lo estaremos viendo incluso con mucho más detalle en el evento que tendremos presencial en Ecuador. Ahorita queríamos compartirles un teaser, un poquito por encima de lo que estamos proyectando presentarles a detalle. Y tenemos estos 3 grandes momentos, que es identificar las señales, tener las conversaciones poderosas con los colaboradores con potencial y con las áreas, y finalmente concretar el movimiento. Pixum y su herramienta de evaluación SPEED entra precisamente en identificar las señales. Nos permite identificar estos patrones de competencia que están en los colaboradores y que muchas veces no son totalmente visibles por las funciones que en este momento les toca implementar, tal vez porque, y sabemos, las organizaciones son grandes, recursos humanos no puede estar pendiente de todos los colaboradores. A veces los mismos líderes operativos no tienen el tiempo para prestar atención al potencial que está debajo de lo evidente en los colaboradores. Este problema se acabó ya con SPEED porque podemos tener esta lectura rápida justamente de las competencias para identificar potencial.
Y no solo potencial en el proceso de crecimiento, es decir, no potencial hacia posiciones hacia arriba en la estructura, sino incluso podemos identificar afinidad con otras áreas a nivel horizontal. Tal vez yo tengo a alguien que actualmente está en recursos humanos y a través de Speed identifico que tiene competencias afines con áreas como marketing, y entonces puedo involucrarlo o involucrarla en un proyecto en donde trabaja con marketing. Tal vez identifico a un RH que tiene afinidad con las competencias que normalmente busco en la operación, entonces sé que podré destinarlo a procesos o a proyectos que están más relacionados con la parte operativa. Entonces puedo identificar el potencial no solo de crecimiento, sino también de movimiento horizontal. Y sabemos lo importante que es este punto, sobre todo cuando nuestras estructuras tal vez no son tan flexibles, no hay tanto movimiento en los niveles superiores, y lo que tenemos o podemos ofrecerle a los colaboradores, entonces es movimiento horizontal. Y hemos visto y hay evidencia de cómo, sobre todo las generaciones más jóvenes, muchas veces no buscan posiciones con mayor responsabilidad, sino que buscan enriquecer su perfil, conocer un poco más acerca de otras áreas o utilizar sus talentos, sus competencias en áreas que no son las que evidentemente tendrían que ocupar por la preparación profesional que tienen. Y nos permite anticipar estas rutas antes de que existan incluso vacantes. Es cierto que estaremos generando más información y el reto entonces es identificar cuál es la mejor forma de registrar y almacenar esta información, pero ya con los datos podemos plantear entonces las rutas y prever la movilidad justo antes de que ocurra la vacante. Una vez que identificamos estas señales, que sabemos que tal vez Katia puede moverse a una posición de supervisor y actualmente está como operativo, que tal vez Isbrahim actualmente está en una posición de coordinador, pero desde ya puedo identificar que tiene potencial para dirección. O qué puedo hacer si Keila, por ejemplo, está en marketing y veo que totalmente tiene potencial para pasar a operaciones. Ya que tengo esta información, lo que nosotros promovemos es tener las conversaciones. Las conversaciones tanto con los colaboradores y antes con los líderes operativos. ¿Por qué? Nos hemos topado cuando platicamos con clientes que muchas veces quisieran poder llevar a cabo este proceso un poquito sin que participen las áreas operativas, y no porque sean celosos de su información o de su proceso, sino porque creo que todos en capital humano sabemos o reconocemos que los ritmos de la operación no siempre corresponden con nuestros ritmos de capital humano. Sabemos que de repente involucrar a los líderes operativos implica coordinar agendas con ellos, y ya nada más eso puede ser complejo. Sin embargo, sabemos y reconocemos que es elemental que participen en estos movimientos de colaboradores en la promoción, y ahora que tendremos esta herramienta para identificar el talento, para identificar el potencial, con mucho más razón tenemos que involucrar a los líderes operativos. Ya que identificamos a estas personitas que pueden moverse, que pueden crecer, lo importante es calibrar con las áreas si ellos también tienen resultados operativos o resultados, KPIs, metas que ayuden a sustentar este talento que nosotros estamos identificando, que nos permitan reforzar las señales que ya encontramos a través de Speed y probablemente promover algunos planes de desarrollo para los colaboradores, o tal vez en este momento sus resultados no sustentan entonces lo que nosotros encontramos en Speed, pero le pedimos al jefe que a partir de ahora pueda prestar atención a ciertos elementos que nos ayuden a confirmar o a tener más información para en su momento tal vez llevar a cabo un plan de desarrollo individual para los colaboradores y finalmente concretar el movimiento. Les decía, todo esto lo iremos delimitando mucho más a detalle en el evento que tendremos en Ecuador, pero a grandes rasgos son los 3 movimientos importantes que vemos para ejecutar el Talent Mobility Radar. Y entonces, quiero platicarles un poco más a detalle de Speed y de Pixum, nuestra herramienta. Una disculpa. Pixum es una herramienta que nos permite hacer una evaluación de competencias y tenemos una metodología estándar que es como tal vez algunas que ya conozcan. Es relativamente tardada, 1:30, 2 horas, dependiendo de la velocidad del colaborador para responder. Ahora con Speed tenemos entonces resultados mucho más ágiles que nos permiten tomar decisiones también más ágiles. Lo que podemos hacer en la plataforma de Pixum a través de Speed es cargar nuestra estructura o nuestra arquitectura de competencias en la plataforma. ¿A qué me refiero con arquitectura o estructura de competencias? Podemos cargar las competencias entre nuestro catálogo de 34 competencias que están ligadas a cada nivel organizacional dentro de nuestra empresa. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente respondemos a preguntas poderosas, a una en particular. ¿Cuáles son las competencias que para mí predicen el talento en el nivel operativo, en el nivel de supervisor, en el nivel de coordinador, gerentes y directores,
o cuáles sean los niveles que tengamos dentro de nuestra estructura. Vamos a ligar las competencias con cada nivel, justamente para que cuando nosotros apliquemos la metodología SPEED, lo que el reporte nos pueda dar no sea únicamente una comparación de la persona contra el puesto que ocupa actualmente, que ya de por sí es valioso y importante, sino que también nos pueda dar una lectura de su perfil, las competencias que actualmente posee el colaborador, cómo resuenan o qué tanta afinidad existe con los niveles que tiene la organización. Tal vez está entrando a un nivel de supervisor, aplico SPEED, puedo ver sus competencias, cuáles tienen brechas importantes contra su puesto actual, pero también identifico que esta persona tiene el potencial para en algún momento crecer a coordinador o incluso a gerente, porque veo que tienen un nivel bastante aceptable, las competencias que para mí son valiosas en estos niveles. Todo esto con una prueba de 15 a 25, 35 minutos máximo. También puedo cargar las áreas funcionales dentro de mi organización. El sistema trae por default las áreas que normalmente encontramos en una estructura organizacional: recursos humanos, marketing, mantenimiento, operaciones, finanzas. Nosotros podemos tener las mismas, similares u otras distintas. Podemos cargarlas en la plataforma y de nuevo ligarlas a competencias respondiendo a la misma pregunta: ¿cuáles son las competencias que necesito ver o que son valiosas en tal o cual área dentro de mi estructura? Yo aplico SPEED y entonces recapitulemos. Tendré la medición de competencias contra el puesto actual. Tendré su afinidad con todos los niveles organizacionales en mi estructura y aparte tendré su afinidad con las distintas áreas organizacionales en la estructura. Todo con una prueba de máximo 35 minutos. Y es aquí donde empezamos a leer las señales. Puedo, en primer lugar, identificar cuáles son las competencias que tiene muy desarrollados el colaborador, que sé que serán sus fortalezas y que vale la pena capitalizar. Puedo identificar las competencias que tienen un nivel menor, tal vez muy poco desarrolladas y que necesito que fortalezca, pero desde ya puedo empezar a plantearme que tiene el potencial para ocupar eventualmente alguna posición de supervisión. Y tal vez ni siquiera quedarse en operaciones, que es para donde lo estoy evaluando, sino moverse a mantenimiento, moverse incluso a, no lo sé, recursos humanos, marketing. Tendremos que ver cómo es nuestra estructura y puedo registrar esta información y dar seguimiento con el jefe inmediato, con los resultados del colaborador. Incluso puedo cruzarla con información de clima organizacional. Todo para tener una lectura completa del colaborador y saber cuál será el plan de desarrollo que conviene aplicar para él, cuál puede ser alguna vacante que es potencial que él utilice y tenerlo todo peinado, como decimos aquí en México, antes incluso de que exista la vacante. SPEED entonces se convierte en este radar interno que nos permite hacer una estimación ágil de las competencias. Estas señales tempranas de afinidad nos permite identificarlas y hay consistencia interna con las decisiones. Puedo tener un elemento duro, un dato duro, incluso en poco tiempo, para promover planes de desarrollo organizacional y movimientos horizontales y verticales. SPEED, a través de sus distintos reportes, nos permite tener esta afinidad. Entonces, match con el nivel, match con el área organizacional, las rutas potenciales de crecimiento o incluso esta movilidad que llamamos cruzada, que de repente no es evidente. De repente pensamos que el colaborador en RH tiene que nacer y terminar su carrera organizacional en RH, cuando sabemos que últimamente necesitamos justamente de colaboradores con distintos enfoques para que los proyectos que son interdepartamentales funcionen y concretar el grandísimo objetivo que es la movilidad organizacional. A partir de que nosotros identificamos las señales tempranas, lo que le pedimos al líder es que monitoree actitud, resultados y la capacidad de aprendizaje de estas personas que identificamos que tienen potencial. Lo cruzamos, nuestras señales a través de SPEED, con los resultados y la información que pueda facilitarnos el líder operativo y damos seguimiento continuo. Y yo creo que la clave está en que SPEED es tan rápido de aplicar que es un ejercicio que podemos hacer constantemente en las áreas para estar identificando todo el tiempo el talento y que se cumpla lo que decíamos al inicio. La medición del talento, la definición de procesos o de rutas de sucesión no es algo que hacemos de manera anual, sino algo que alimentamos constantemente y por diversos procesos. SPEED es una herramienta que normalmente utilizan las empresas para procesos internos de evaluación. Tal vez queremos hacer un mapeo de competencias en varias áreas. Entonces, haremos el mapeo de competencias que nos funciona para capacitación, para DNC, pero si ya aplicamos este ejercicio que le llevó a la gente 15, 25 minutos, toda esta información también la utilizamos para alimentar nuestras rutas de sucesión. Digamos que en 3 meses aplicamos SPEED a otra área porque teníamos alguna necesidad de X o Y, la que sea.
vamos a cubrir nuestra necesidad aplicando Speed y aparte generamos información para nuestras rutas de sucesión. Tenemos la posibilidad de tener estas aplicaciones ágiles, de constantemente generar información, alimentar nuestros registros y plantear nuestras rutas. Obviamente sigue siendo valiosísimo, como decíamos, la intervención de las áreas, de los líderes operativos. No podemos avanzar este proceso sin ellos, pero constantemente podemos darle información, inputs, identificar estos talentos que tal vez ellos, los líderes operativos, por la cantidad de trabajo que tienen, no pueden hacerlo, o incluso puede ser de dos vías. Si ellos empiezan a identificar potencial en cierto grupo de colaboradores, nos pueden pasar la información y nosotros aplicamos Speed para ver en qué sentido podemos tomar ese potencial. Si dentro de la misma área, si tal vez para otras áreas, y entonces se convierte en una conversación que tenemos con los líderes operativos, con las áreas, en la que constantemente estamos generando información y tomando decisiones ágiles a partir de esta información. De manera general es lo que les queríamos compartir el día de hoy. Espero que les haya hecho sentido, espero que les haya parecido interesante. Ahondaremos en cada una de las etapas que proponemos en el evento en vivo que tendremos en Ecuador. Les presentaremos pantallas de la plataforma, los reportes de la plataforma, haremos algunos ejercicios. Va a ser sumamente interesante y creemos en verdad que les puede dar muchísimo valor para este proceso tan delicado y tan importante como es la movilidad organizacional. Les agradezco mucho y los dejo con Fer y con Katia. Gracias, Lore. Bueno, pues justamente como nos comenta Lore, vamos a estar en Guayaquil el 11 de marzo con el apoyo de Katia y Desarrolla Pro. En esa conversación vamos a hablar mucho más amplio de justamente todos estos temas, pero lo más importante es de que va a ser un espacio en donde podamos estar en cercanía con ustedes, que nos platiquen justamente sus retos y de ahí, en base a nuestra experiencia, poderlos ayudar con otros casos de negocio que hemos podido apoyar en empresas en México y en otros lados. Ahorita estamos haciendo pues justamente una inversión importante, ya que nos dimos cuenta que podemos ayudar a justamente empresas en Ecuador y pues nos vemos ahí el 11 de marzo. ¿Vale? Regreso la palabra a Katia y muchas gracias por acompañarnos. Nada más ahí vamos a tener al final de la sesión una pequeña encuesta, pero adelante, Katia. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Gracias y también a Lorena por el valioso aporte. Y efectivamente, como menciona Fernando, es un esfuerzo en conjunto que estamos haciendo. Y si alguna de estas preguntas les tocó en algo el día de hoy, o lo están viviendo, lo están experimentando en sus organizaciones, con gusto podemos revisar su realidad específica en una conversación privada. Entonces, antes de despedirnos, quiero dejarles una idea final. Que normalmente las organizaciones no pierden talento por falta de intención, lo pierden por falta de un criterio estructurado al decidir. Así que un CV siempre muestra una historia, una entrevista muestra un discurso, pero las señales correctas muestran un comportamiento sostenido en el tiempo. Y cuando empezamos a leerlas bien, no solo reducimos rotación, elevamos el nivel de las decisiones estratégicas en el área de talento humano. Así que gracias por regalarnos estos minutos y por ser parte de esta conversación. Si este espacio les aportó claridad, con gusto nos comunicaremos también con ustedes por interno para ver si desean revisar esa realidad específica y ver dónde hoy podemos apoyarlos de manera estratégica. Y nuevamente gracias por la confianza y pues a las personas que pueden acompañarnos en el desayuno que estamos organizando en Guayaquil, pues todos sean bienvenidos. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Katia. En pantalla, justamente si nos ayudan a escanear el código QR, para nosotros es sumamente valioso el que nos den su opinión. Además, justamente vamos a tener ahí un pequeño regalo a justamente las personas que nos ayuden a darnos su opinión. Y pues otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, que estén muy bien. Hasta luego.